En un tiempo remoto del pasado, existía un erudito excepcionalmente talentoso, pero vivió toda su vida en soledad y se convirtió en un alcohólico, incapaz de vivir sin vino. El mundo en esa época estaba a punto de enfrentarse a un gran desastre. Sabiendo que el erudito no viviría mucho más, un hombre fue a verlo con el deseo de convertir su espíritu en un pincel. De esta manera, su alma sería preservada eternamente. Sin embargo, al erudito solo le importaba su jarra de vino. Tan pronto como bebía el vino, las ideas acudían a su mente, y corría a la mesa para escribir algunas líneas. Después de que se lanzara el hechizo, el erudito se transformó en un pincel. Cuando el hombre intentó meter el pincel en un tubo de bambú, el pincel se protegió y salió volando. El hombre se rindió, sin saber cuándo volvería a ver ese pincel. Avance rápido al presente. Nuestro protagonista es Zhang Xia, un estudiante universitario. Tenía que asistir a una aburrida clase de lengua nacional solo porque no pudo encontrar ninguna otra clase la noche anterior debido a la lentitud de la conexión a internet de la escuela. Aburrido, hacía girar su bolígrafo sin escuchar la lección del profesor. Así que le pidieron que respondiera una pregunta. Dio una respuesta sin sentido, haciendo que otro estudiante de la clase se levantara y respondiera en su lugar. Entonces, este estudiante empujó a Zhang Xia hacia la profesora para que se disculpara por no respetar la clase y dar una respuesta incorrecta que insultó a la literatura y la poesía. Mientras empujaban a Zhang Xia hacia el escritorio, él se resistió y derribó la taza de café y el pincel de la profesora. Logró atrapar la taza, pero accidentalmente pisó y rompió el pincel. Este pincel era la posesión más preciada de la profesora, así que el otro estudiante acusó a Zhang Xia de ser un vándalo destructivo. Luego, la profesora y el otro estudiante se llevaron a Zhang Xia. Originalmente, Zhang Xia solo había elegido esta clase para mejorar su expediente académico, pero ahora las cosas habían salido mal. La profesora era aburrida y siempre hacía preguntas. Para empeorar las cosas, estaba Zheng Ge, un estudiante a quien Zhang Xia despreciaba por su costumbre de menospreciar a los demás. Zhang Xia decidió confrontar a este estudiante después de clase. Llevaron a Zhang Xia a reunirse con el director. Zheng Ge hizo de adulador delante del profesor, intentando eludir su responsabilidad y echarle toda la culpa a Zhang Xia. El director también estaba enojado con Zhang Xia porque el profesor de lengua nacional solo había vuelto a entusiasmarse con la enseñanza después de 10 años, solo para que Zhang Xia interrumpiera su clase. El profesor reprendió severamente a Zhang Xia, incluso sugiriendo que ya no debería estudiar esa asignatura, que lo expulsaran de la clase y que se anotara en su expediente académico. Zhang Xia tuvo que disculparse con la esperanza de ser perdonado. Sin embargo, el profesor de lengua nacional le informó a Zhang Xia que ese pincel no era uno cualquiera. A menudo aparecía en mercados de antigüedades, pero no siempre estaba disponible. Si Zhang Xia encontrara un pincel similar, el maestro lo perdonaría. El maestro creía en enseñar más que en castigar, queriendo que Zhang Xia aprendiera muchas lecciones en el proceso de encontrar un nuevo pincel. En ese momento, el maestro tendría un pincel nuevo, y Zhang Xia habría aprendido lección. Zhang Xia solo pudo reírse con torpeza para superar la situación. Después, Zhang Xia tuvo que visitar más de una docena de mercados de antigüedades, pero no pudo encontrar ningún pincel similar al del maestro. Sospechaba que el maestro le estaba gastando una broma deliberadamente para hacerle perder energía y calificaciones. De repente, en un mercado, había un puesto que vendía pinceles. Se sentó a mirar, pero no pudo encontrar ninguno que se pareciera al del maestro, a pesar de la insistente presentación del vendedor. Zhang Xia vio entonces pasar a Zheng Ge y abandonó su compra de pinceles para seguirlo. El dueño del puesto seguía intentando vender, obligando a Zhang Xia a irse de forma decisiva. Luego siguió a Zheng Ge hasta un lugar llamado Familia McBillu. Zheng Ge había ido allí para pedirle a un conocido que le ayudara a encontrar un pincel raro similar al del maestro. Zhang Xia se dio cuenta de que esa persona desagradable intentaba congraciarse con el maestro y humillarlo aún más. Después de sentarse un rato, Zhang Xia escuchó que habían encontrado el lugar que vendía un pincel similar al del maestro, así que se fue corriendo mientras Zheng Ge todavía se regodeaba. Cuando Zhang Xia llegó al lugar, el mercado de antigüedades parecía bastante desierto y silencioso. Llamó al dueño de la tienda y conoció a una chica hermosa y encantadora de la que se enamoró a primera vista. Tuvo que cambiar la conversación a la compra del pincel, y la chica sacó un pincel para que él lo viera. Zhang Xia lo encontró similar al pincel del maestro y ofreció comprarlo inmediatamente, pero la chica se negó,
queriendo esperar a que su abuelo regresara y fijara el precio. Sin embargo, llegó un hombre, queriendo llevarse algo de allí. La chica se negó rotundamente y le pidió que se fuera. Él agarró la caja de pinceles que Zhang Xia pretendía comprar y la arrojó, obligando a Zhang Xia a atraparla para evitar que se dañara. Estaba decidido a no irse sin conseguir lo que quería, así que amenazó con usar la fuerza, obligando a Zhang Xia a intervenir y mediar. El hombre no prestó atención y usó magia para desbaratar toda la tienda. Zhang Xia tuvo que atrapar a la chica mientras el hombre entraba a llevarse lo que quería. La chica le pidió a Zhang Xia que sujetara la caja de pinceles y lanzara un hechizo de nieve para atacar al hombre. Cuanto más se resistía, más nieve lo cubría. Ambos demostraron que sus poderes provenían de pinceles especiales. De repente, el pincel que el hombre acababa de coger voló hacia Zhang Xia y lo atravesó. Zhang Xia obtuvo poderes repentinamente y comenzó a bloquear todos los ataques del hombre. Incluso bloqueó ataques para la chica y lanzó un movimiento que derrotó al hombre. Después, Zhang Xia no entendió lo que había pasado y se desmayó. Al recobrar el conocimiento, Zhang Xia se encontró en un barco, rodeado de una especie de reino celestial. De repente, apareció un torbellino y lo devolvió a la realidad. Se encontró ileso y de repente tenía un pañuelo encima. La chica de antes y su abuelo entraron y le preguntaron si se sentía mejor. El anciano se presentó como el dueño de la tienda y la chica como su nieta, Xia Rong. Zhang Xia quería que el anciano le explicara lo que había sucedido. El anciano sugirió que Zhang Xia simplemente no estaba acostumbrado a la energía fría de las antigüedades de su tienda y se había desmayado. Pero Zhang Xia recordaba claramente lo sucedido, la chica y el hombre de traje luchando con magia y el pincel atravesándolo. El anciano pensó que Zhang Xia debía estar alucinando y que su sueño sobre la nieta debía ser porque le gustaba, ya que seguía teniendo su pañuelo. Cuando se le preguntó por qué había venido, Zhang Xia describió el pincel, pero, desafortunadamente, alguien llamado Trin ya lo había comprado antes. Decepcionado, Zhang Xia decidió marcharse, mientras que el anciano y Xia Rong pensaron que era lo mejor. El anciano entonces le dio a Zhang Xia un pincel aún más valioso como compensación por desmayarse en su tienda. Zhang Xia regresó a la escuela, sin creer todavía que lo que experimentó fue solo una alucinación. Sin embargo, no podía afirmar que fuera real porque no resultó herido a pesar de haber sido atravesado por el pincel. Entonces recordó que este nuevo pincel era más valioso, así que podría inventar una historia sobre su difícil búsqueda del pincel cuando se encontrase con el profesor, esperando ser perdonado. Más tarde, Zhang Xia se encontró con Zheng y ambos fueron a ver al profesor para darle los pinceles. Zheng le dio al profesor exactamente el pincel que quería, afirmando que fue a buscarlo él mismo porque temía que el profesor esperara demasiado tiempo. En cuanto a Zhang Xia, Zheng sugirió que debía haber aprendido algo aunque no pudiera traer un pincel. Pero Zhang Xia trajo un pincel aún mejor. Cuando se lo presentó al maestro, este se sorprendió mucho. Reconociendo la calidad del pincel, tomó un poco de papel y escribió algunas líneas. Comenzó a recitar algunos versos, haciendo que Zheng preguntara qué hacía tan bueno a este pincel. El maestro les hizo preguntas mientras explicaba gradualmente. De alguna manera, Zhang Xia podía entender algo de la poesía. No entendía por qué su conocimiento de la literatura se había vuelto tan profundo de repente. El maestro dijo que el pincel de Zhang Xia era muy bueno y tenía alma, algo que él podía sentir con solo escribir unos pocos caracteres. Además, Zhang Xia había aprendido muchos principios, así que el maestro sintió que su reciente viaje no había sido en vano. Por la tarde, Zhang Xia fue a un cibercafé a jugar y accidentalmente recibió un mensaje publicitario que decía que no debía desperdiciar su talento. Después de reflexionar un rato, de repente se dio cuenta de que había estado leyendo caracteres antiguos. Aún confundido, de repente llegó un grupo de matones con armas a causar problemas al dueño del cibercafé, llamado Yan Qing. Para su desgracia, Yan Qing sabía artes marciales. Con hábiles movimientos, pudo enfrentarse a los matones. Zhang Xia también intervino para ayudar, sorprendiendo a Yan Qing con su caballerosidad. Como Yan Qing una vez le había prestado dinero para el tiempo de Internet, Zhang Xia se sintió en deuda y quiso formar una hermandad con él. Tras luchar un rato, se vieron superados. Justo cuando Zhang Xia se encontraba en una situación difícil, una oleada de poder emanó de él, haciendo que se teletransportara al aire.
Tenía miedo porque no sabía lo que estaba pasando. Incapaces de golpear a Zhang Xia, los matones dirigieron su atención a Yan Qing. Zhang Xia apareció inmediatamente frente a la gente y les lanzó una serie de puñetazos en la cara a cada uno. Al ver que no podían contraatacar, hicieron cola entre las piernas y huyeron. Yan Qing también se sorprendió de que su hermano menor estuviera ocultando tan bien sus habilidades. Expresó su deseo de organizar un duelo cuando hubiera oportunidad, pero Zhang Xia dijo que estaba un poco cansado y que necesitaba descansar por ahora. Esta vez, Zhang Xia podía estar seguro de que no estaba delirando. La repentina habilidad para leer caracteres antiguos y el aumento de su poder de combate lo emocionaron. Nunca pensó que tales cosas fantásticas pudieran ocurrir en la vida real. Quiso pensar en un nombre para sí mismo, pero estaba demasiado cansado, así que decidió dormir y pensarlo más tarde. De repente, Zhang Xia se encontró despertando en un lugar desconocido con un anciano recitando poesía a su lado. Justo cuando el anciano se acercaba, él se sobresaltó y despertó. Apagó la máquina y se fue a casa para estar seguro. Pensó que tendría que volver a esa tienda de antigüedades para encontrar respuestas. De repente, Zhang Xia oyó a alguien llamarlo. Al girarse, descubrió una extraña criatura tras él. Huyó presa del miedo, pero la criatura lo alcanzó y lo inmovilizó en el suelo. Zhang Xia intentó despertar su fuerza interior, pero fracasó. Justo cuando pensó que ese sería el final de su vida, la criatura comenzó a cubrirse de hielo y nieve. Aliviado de seguir con vida, se dio cuenta de que su salvadora era nada menos que Xia Rong. Ella le preguntó por el bolígrafo y se enfadó al saber que se lo había regalado. Xia Rong descargó toda su ira sobre la criatura y la acabó, haciendo que a Zhang Xia le gustara aún más. Ambos regresaron a la tienda de antigüedades y para entonces, él también había sido instruido sobre la capacidad de la gente para crear plumas marioneta. El abuelo explicó que el demonio que acababan de encontrar era una marioneta creada con una pluma mágica y que la pluma que le había dado a Zhang Xia era la némesis de esa pluma. Su propósito al dársela a Zhang Xia era proteger su vida, pero la regaló descuidadamente a un extraño. Si su nieta Xia Rong no hubiera aparecido a tiempo, podría haber muerto. Zhang Xia replicó rápidamente, diciendo que ellos lo habían engañado primero. Si lo hubiera sabido antes, no habría sido tan tonto como para regalarla. Pero el anciano dijo que lo hizo para protegerlo, como él era solo una persona común, aconsejó a Zhang Xia que olvidara todo y dejara que las cosas volvieran a su curso normal. Al oír esto, Zhang Xia se sintió ofendido. Era evidente que la nieta del anciano no había podido ganar la pelea antes y tuvo que depender de él para salvar su vida. Él creía que si había obtenido este poder, debía asumir la responsabilidad correspondiente. Pero el anciano todavía le aconsejó que no tomara decisiones apresuradas y que escuchara su explicación antes de decidir, ya que no era demasiado tarde. La historia comenzó con el dueño de la misteriosa colección de plumas. Originalmente era un escriba menor en la antigüedad. En aquel tiempo, el mundo estaba en caos, con guerras estallando por todas partes. Al ver el cruel atropello de eruditos de diversas escuelas y culturas, se sintió desconsolado. Para evitar el desperdicio de talento en el mundo, este hombre ideó una forma de suspender almas y refinar plumas, convirtiendo las almas de personas talentosas en plumas espirituales para preservar sus talentos. El pincel espiritual de Zhang Xia se llamaba Lai Bai, también conocido como el rey de la poesía. Al oír esto, se emocionó muchísimo, ya que claramente significaba que era un maestro entre los pinceles espirituales. El único problema era que el pincel Lai Bai dentro de Zhang Xia no estaba completo, sino solo una pequeña parte. De repente, el anciano saltó y atacó a alguien que se escondía detrás de Zhang Xia. Esta persona era el señor Li, y su propósito al venir aquí era ajustar cuentas con la persona que había herido gravemente al hombre de traje antes. Zhao Rong confirmó que este era el que había intentado asesinar a Zhang Xia. Zhao Rong quiso intervenir para ayudar a su abuelo, pero esto solo la puso en mayor peligro. Zhang Xia se levantó para bloquear el ataque por ella, pero el abuelo había impedido oportunamente el movimiento violento del anciano. El señor Li afirmó que el pincel dentro de Zhang Xia debía pertenecer a su familia Yu, y que él era también el dueño de la colección de pinceles que una vez refinó 7 preciados pinceles espirituales. Sin embargo, para obtener el pincel, Zhang Xia tendría que perder la vida. En este punto, el abuelo estaba cayendo gradualmente en una posición desventajosa. Zhao Rong instó a Zhang Xia a huir para que ella y su abuelo pudieran ganar más tiempo.
Justo cuando el señor Li estaba a punto de derrotar al abuelo, el poder de Zhang Xia aumentó de nuevo, arrojando al señor Li lejos. El abuelo le aconsejó que no interfiriera, ya que no era rival para el señor Li. Pero, ¿cómo podría Zhang Xia permanecer indiferente cuando las cosas habían llegado a este punto? Inesperadamente, fue tomado por sorpresa por la sucia jugarreta del señor Li y fue levantado en el aire por el cuello. Justo cuando el señor Li estaba a punto de asestar el golpe final, el abuelo se sacrificó para protegerlo, infligiéndole al mismo tiempo daño suficiente como para hacer que el señor Li retrocediera. Sin embargo, eso solo era su avatar. Muchos peligros aún estaban por venir, así que el abuelo prometió encontrar una manera de separar el pincel espiritual de Zhang Xia y devolverlo a su vida pacífica. Pero durante ese tiempo, él debía aprender a controlar el pincel espiritual para su autoprotección en el futuro. Zhang Xia aceptó aprender a controlar el pincel espiritual, no solo para protegerse a sí mismo, sino también para proteger a los dos benefactores que le salvaron la vida. Para permitir que el abuelo se recuperara tranquilamente, Zhao Rong se ofreció a transmitirle su experiencia a Zhang Xia. El joven sonrió alegremente al oír que la chica estaba tomando la iniciativa de cuidarlo. Al día siguiente, Zhang Xia regresó a la escuela, sorprendiendo a todos al tener ahora una hermosa chica que lo acompañaba. Zhao Rong lo llevó a la biblioteca y le pidió que aprendiera todos los poemas de Li Bai. Al ver el rostro serio de Zhao Rong, Zhang Xia intentó hacer algunos chistes para hacerla sonreír, pero al ser poco atractivo y carecer de ingenio, resultó bastante torpe. Zheng apareció de la nada y comenzó a recitar poesía para burlarse de Zhang Xia. Su manera sarcástica molestó mucho a Zhang Xia, pero no se le ocurrió ninguna réplica. Zheng sugirió que Zhao Rong estaba con él por lástima y le aconsejó que se mantuviera alejada de Zhang Xia. Al ver a Zhang Xia ser insultado delante de los demás, Zhao Rong ya no pudo contenerse y comenzó a reprender a Zheng, llamándolo un barril vacío que hace el mayor ruido y sugiriendo que debería volver a cursar ética para mejorar su carácter. Zhang Xia estaba eufórico como un cachorro al ver a Zhao Rong defendiéndolo una vez más. Zhao Rong le tomó de la mano y se lo llevó, dejando a Zheng en shock por la humillación sufrida a manos de una hermosa chica. Por su parte, Zhang Xia seguía aturdido, mirando la mano que acababa de tocar la de Zhao Rong. En cuanto a aprender poesía, aunque ahora podía convertir poemas antiguos en imágenes, todavía no comprendía del todo su significado. Debido a que las plumas espirituales se refinan a partir de las almas de diferentes eruditos, su intelecto también difiere. Normalmente, buscarían activamente personas con personalidades compatibles, y solo en el peor de los casos elegirían al azar a alguien tan poco inteligente como él, razón por la cual no podía desatar completamente sus habilidades inherentes. Sin que ellos lo supieran, Zheng había escuchado su conversación y pensó para sí mismo que, con su talento, si tuviera una de esas plumas, su nombre seguramente sería reconocido en todas partes. Después de intentar sumergirse en el alma del poeta por un rato, Zhang Xia estaba a punto de quedarse dormido. Pero Zhao Rong sugirió que la mejor manera de conectar con la pluma de Li Bai era a través de su propia poesía. Sin embargo, uno era talentoso, mientras que el otro era tan inteligente como un ladrillo. Entonces, ¿cómo podría entenderlo? Ella sugirió que comenzara con versos más simples, pero él quería descansar. Ella no lo obligó. Solo le dijo que cuando la gente de la familia Zhuge viniera por él, no importaría si quería descansar o descansar permanentemente bajo tierra. Él quería pedir más ayuda, pero la familia Li era muy poderosa, así que nadie quería involucrarse. Zhang Xia sintió que su situación actual no era diferente a un juego, excepto que se había encontrado con el jefe final justo después de entrar en la aldea Nubi. Ella explicó que las habilidades de cada pincel espiritual estaban relacionadas con el talento oculto en su interior, así que para tener éxito, uno debía usar las habilidades para adivinar los antecedentes y las características del pincel. Pero sin importar lo que se dijera, Zhang Xia solo quería dormir ahora. Viendo el aspecto desganado de Zhang Xia, Xiaorong le dio una bofetada y le metió más conocimiento en la cabeza. Zhang Xia, sin querer ser superado, reveló que también sabía un poco sobre el pincel espiritual de la dama, pero que estas cosas se debían a que quería entender más sobre Xiaorong, por lo que previamente le había pedido explicaciones al maestro. Sus esfuerzos fueron recompensados con una sonrisa de ella. La poesía fluía continuamente, pero un libro de Xiaorong le ayudó a salir de su trance.
Luego elogió al dueño del pincel de la tumba e incluso lo comparó desfavorablemente con esa persona, haciendo que Zhang Xia se sintiera ofendido y le preguntara qué había hecho esa gran persona para contribuir a la sociedad, o si todo era solo por el deseo personal de quedarse con el pincel espiritual. Pensó que quizás lo que dijo fue la razón por la que el pincel de Levi se alejó volando. Justo cuando terminó de hablar, apareció una poderosa corriente de energía, y un ciervo salió de él, haciéndolo muy feliz porque finalmente podía conectarse con el pincel legado de Levi. Sin embargo, esto solo demostró que necesitaba estudiar aún más. En otro lugar, Zhang Xia llamó a su tío y le pidió que contactara a una mujer de apellido Qin, ya que parecía muy conocedora en el campo en el que necesitaba ayuda. Por la noche, todo el dormitorio volvió a sentir muchísimos celos cuando Zhang Xia trajo a una chica. Ella quería pedirle su número de habitación para vigilarlo, pero el aura asesina a su alrededor era demasiado intensa, obligándolo a llevarla a un cibercafé. Zhang Xia no olvidó decirle a Yan Qing que ella era su enamorada, así que Yan Qing hizo que la pareja se sentara junta. Xiola vio que solo sabía navegar por la web, lo que parecía un poco aburrido. Pero como Xia Rong solo había conocido el entrenamiento desde pequeña, no era buena en estas cosas. Como un mujeriego, decidió enseñarle a jugar, y así jugaron LOL juntos. Sin embargo, después de una partida, comenzó a sospechar si ella estaba siendo modesta sobre sus habilidades o no. Xia Rong pensó que este juego era incluso más fácil que controlar el pincel espiritual, y como había aprendido a jugar de él, le exigió que también aprendiera seriamente lo que ella le enseñó. Tras enterarse de que leer más poesía le ayudaría a transformarse más, Zhang Xia se sumergió en la lectura intensiva, y finalmente se quedó dormido como de costumbre. En su sueño, volvió a encontrarse con ese extraño anciano, y al abrir los ojos, vio que Xia Rong también se había quedado dormida en algún momento. Yan Qing pensó que alguien como Xia Rong no era adecuado para ir a cibercafés y aconsejó a Zhang Xia que ideara más ideas para citas. Xiao la agradeció a su comprensivo hermano, y luego se acercó para mirar fijamente la figura dormida de Xia Rong. Pensó que necesitaba completar pronto el curso de control del pincel espiritual para poder protegerse. No quería que Xia Rong tuviera que esforzarse siguiéndolo para siempre, así que contactó al profesor y le pidió que le prestara el pincel de antes. Pero inesperadamente, Zheng se le había adelantado y ya lo había pedido prestado. Al oír el nombre de Zheng, se enfureció y decidió salir a ajustar cuentas con él. Al mismo tiempo, le pidió a Yan Qing que le ayudara a cuidar de Xia Rong. Yan Qing se quedó atónito, sin entender cómo se ligaban las personas en el mundo exterior, que dejaran a la hija de alguien en un cibercafé a altas horas de la noche. Zhang Xia fue a la casa de Zheng, su tío cerca del mercado de antigüedades, pero como estaba oscuro y no veía nada, accidentalmente tropezó con el tío que estaba inconsciente cerca. Pensó que la persona estaba muerta, pero por suerte, aún respiraba. Justo cuando estaba a punto de pedir ayuda de emergencia, el tío se despertó de repente y susurró pidiendo ayuda. De repente, Zhang Xia sintió un fuerte dolor en el pecho. Era el bolígrafo espiritual intentando advertirle de algo. Zhang Xia decidió apagar su teléfono e investigar la situación. Descubrió a una extraña mujer que estaba en el acto de dañar a Zheng. Ella pensó que Zheng debería ser feliz porque estaba a punto de convertirse en su marioneta. Zhang Xia, desde afuera, pensó que todavía tenía tiempo para salvar a Zheng. Aunque este tipo siempre era molesto, como personaje principal, no podía ver la muerte y no salvarlo. Se dio cuenta de que necesitaba la ayuda de Xia Rong, pero temía que no pudiera llegar a tiempo. Entrar corriendo ahora sería como entregarle su vida a ella. Sin saber qué hacer, al joven se le ocurrió una idea repentinamente. Entonces, se plantó valientemente frente a la puerta y la llamó. Mostró enojo al verla atreverse a tocar a alguien de la familia Yu. Como ella aún no le creía, usó secretamente la magia del bolígrafo espiritual para confirmarle que no podía bromear. Zhang Xia amenazó con que el señor Li estaba muy enojado, y que las consecuencias que ella había causado serían impredecibles. Pero ella se hizo la inocente, diciendo que Zheng le había llevado el bolígrafo activamente. Y que, como pensaba que él era un extraño que no sabía nada, se atrevió a tocar a Zheng. Viéndola caer en la trampa, Zhang Xia sonrió triunfalmente. Mostró miedo, inclinándose y rogando por piedad, dispuesta a ser sirvienta de la familia Yu de por vida. Él pensó que, en efecto, nadie se atrevía a ofender a la familia Yu.
Zhang Xia le exigió que entregara a Zheng y cooperara alegremente. Entonces, en el futuro, él podría decir cosas buenas sobre ella delante del señor Li. Sin embargo, esas mismas palabras te delataron. Intentó huir, pero no pudo escapar de las cadenas que ella invocó. No pudo escapar porque las cadenas absorbieron tu energía. Ella señaló que el señor Li no era el jefe, y que tendría que castigar a por mentir. Zhang Xia se dio cuenta de que había subestimado a esta mujer. Sus cadenas podían conectarse con los 5 sentidos y controlar los nervios humanos, así que ella hizo que Zhang Xia experimentara continuamente sensaciones que iban desde el dolor hasta el entumecimiento. Después de torturarlo un rato, comenzó a aburrirse y decidió acabar con su miserable vida. Envolvió la última cadena alrededor del cuello de Zhang Xia y lo estranguló. Justo cuando Zhang Xia estaba a punto de perder el conocimiento, recordó el poema fúnebre del erudito que conoció en su sueño. Comenzó a recitar este poema y de repente creó una onda expansiva que la alejó. Luego le recitó otro poema. Un humo púrpura se extendió y se abalanzó sobre sus cadenas. Intentó contraatacar, pero era casi inútil. Finalmente creó una ola gigante para sumergirla, pero ella había desaparecido, dejando atrás la caja de plumas que Zheng había traído. Zheng también fue liberado. De vuelta en el cibercafé, Zai Rong exigió a Yan Qing que revelara la ubicación de Zhang Xia, pero el hermano realmente no sabía dónde estaba su hermano menor. Justo cuando lo mencionaron, regresó con Zheng. Ocupado llevando a Zheng para que se recuperara, no se dio cuenta de que se le había caído la caja de plumas que acababa de recoger. Zheng ahora parecía no ser diferente de un cadáver viviente. Tras escuchar el relato de Zhang Xia, Zai Rong comprobó que, afortunadamente, el cerebro de Zheng no estaba demasiado alterado en su cuerpo. Solo pudo ralentizar el ritmo de la transformación, pero más allá de eso, era impotente. En ese momento, el padre de Zheng irrumpió y ordenó a sus subordinados que llevaran a Zheng al hospital. Agradeció a Zhang Xia por salvar a su hijo y luego le dio algo de dinero antes de irse. Zai Rong estaba muy orgullosa de Zhang Xia por ser capaz de resonar con el pincel espiritual. Sin embargo, también le advirtió que considerara cuidadosamente la elección de los poemas a utilizar para evitar una respiración inestable. De repente recordó el objeto que la mujer había dejado caer y fue a buscarlo, pero Yan Qing lo había encontrado y abierto accidentalmente, haciendo que el pincel espiritual entrara en él. Tras despertar, Yan Qing preguntó inmediatamente a Zhang Xia si era de la Liga de la Justicia o un superhéroe. Pensó que debían pertenecer a alguna organización misteriosa y que cada persona tenía poderes misteriosos. Zhang Xia pensó que solo necesitaba saber que estaban del lado bueno. Luego idearon un plan para proteger a Zheng porque podría estar siendo perseguido. Zai Rong quiso explicarlo, pero pensó que salvar a la gente era más importante ahora. Luego fueron al hospital a visitar a Zheng. Zai Rong le había explicado brevemente a Yan Qing sobre el bolígrafo espiritual. Yan Qing sintió repentinamente que la sangre de quienes lo rodeaban comenzaba a estimularlo. Sus dedos comenzaron a brillar, haciéndole dudar si era normal o no. Aún no estaban seguros de qué poderes tenía ese bolígrafo, así que, por ahora, limitaron su uso. De repente, una nube envolvió el hospital. Zai Rong reconoció inmediatamente que era el bolígrafo de 5 colores capaz de causar alucinaciones. Antes de que pudiera advertirles, los otros 2 ya estaban afectados por el hechizo. Zai Rong intentó pedirles a ambos que cerraran los ojos, pero entonces fue capturada y sufrió las ilusiones más aterradoras de su vida. Por suerte, Zhang Xia logró escapar y ayudar a Zai Rong a despertar. Zai Rong usa un escudo para bloquear todas las luces extrañas. Zai Rong explica el significado de cada color. El escudo está roto, así que ella crea hielo continuamente para mantenerse. Yan Qing intenta usar su poder interior para liberar su habilidad, pero no tiene efecto. Zhang Xia recibe otro golpe y experimenta alucinaciones, agitándose por el miedo. Yan Qing tiene que hacer tropezar a Zhang Xia, haciéndolo caer de bruces para sacarlo de la alucinación. Zai Rong sabe que el enemigo es de la familia Zhu y probablemente está apuntando a Zhang Xia. Ella refuerza la pared de hielo, pero el enemigo invoca un grupo de fantasmas y la rompe. Zhang Xia le pide a Yan Qing que recite un poema de Li Bai para ayudarlo a recordar, pero su hermano no recuerda esas cosas en absoluto. Ve a Zai Rong ser golpeada por una luz roja, así que corre para protegerla y ayudarla a escapar de la alucinación, pero accidentalmente crea una abertura para que un fantasma haga un agujero.
Zhang Xia es lanzado hacia Yan Qing por el fantasma. La mano brillante de Yan Qing lo toca accidentalmente, curando instantáneamente el agujero en el cuerpo de Zhang Xia. En el pánico, también cura involuntariamente todas las heridas de Zai Rong, pero cada vez que usa el poder, un dedo deja de brillar. Conociendo su poder de sanación, Yan Qing se vuelve mucho más confiado. Carga directamente hacia la niebla, recibe golpes y se cura a sí mismo para encontrar a la persona detrás de esta pantalla de humo. Después de un golpe, el enemigo se rinde, pero Yan Qing no tiene intención de dejarlo ir tan fácilmente. El tipo gordo aprovecha la oportunidad para atacar de nuevo, pero Yan Qing simplemente lo aleja suavemente. Zhang Xia exige al tipo gordo que se rinda obedientemente, pero este aprovecha la oportunidad para agarrar la mano de Yan Qing. Inesperadamente, la habilidad de Yan Qing también puede segregar veneno, haciendo que el tipo gordo sea contraatacado. Luego huye, y los tres no se molestan en perseguirlo. Zhang Xia se siente orgulloso por haber hecho de héroe salvando a la damisela, pero Zai Rong le advierte que la deje en paz la próxima vez. De vuelta en la clínica, Zhang Xia se da cuenta de que su profesor de chino también está allí. Se siente culpable por haber dejado involuntariamente a Zhang en ese estado. El profesor revela ahora que el bolígrafo fue creado por la familia Zhu y le cuenta sobre el pasado del bolígrafo. Luego se marcha, así que Zhang Xia le pide a Yan Qing que cuide de Zhang mientras él despide al profesor. Yan Qing intenta usar su poder para curar a Zhang, pero su fuerza aún es limitada. Zhang Xia entonces va a buscar a Zai Rong, pero accidentalmente escucha su conversación con alguien, donde informa que Zhang Xia ha picado el anzuelo y es, en efecto, fácil de engañar. Zhang Xia la confronta inmediatamente, pero ella con calma afirma que no hay razón para que ella elija quedarse con un idiota como él sin un propósito. El abuelo de Zai Rong había planeado desde el principio usar a Zhang Xia para ganarse su confianza y luego usarlo como cebo. Después de ese incidente, Zhang Xia está enojado con la familia de Zai Rong. Él silenciosamente se culpa a sí mismo por ser demasiado crédulo y creer en las lenguas de las mujeres. De repente, la mujer de antes se acerca a él. Ella es la señorita Qin, y él piensa que está aquí para buscar a Zhang, pero ella también quiere encontrarlo para recuperar el bolígrafo que se le cayó. Sin embargo, él le dice que se lo pida al señor Li. Ella sabe que Zhang Xia está relacionado con la familia de Zai Rong, pero él ya no quiere tener nada que ver con esos dos, abuelo y nieta. La señorita Qin se alegra de saber que está solo y le propone cooperar con él para encontrar las 7 plumas espirituales, pero ella es lo suficientemente cruel como para retorcer el cuchillo en la herida de la reciente traición de Zhang Xia para burlarse de él. Luego negocia curar a Zheng si Zhang Xia acepta trabajar para ella. Él no sabe que está tramando, pero ella cree que él no puede simplemente mirar cómo alguien muere sin ayudar. Zhang Xia está cansado de confiar en mujeres, así que acepta ayudar si ella cura primero a Zhang. Así que la señorita Qin lleva a Zhang Xia a conseguir la herramienta para salvar la vida de Zhang. Zhang Xia planea dejar que ella trate a Zhang y luego decidir si la ayuda o no, según su voluntad. Lo lleva al coche y empieza a registrar sus cosas. Luego saca una piedra de tinta y le dice que la sostenga, e inmediatamente saca una porra eléctrica y lo golpea, haciéndolo caer. Al darse cuenta de que ha sido engañado, ya es demasiado tarde. Mientras él está siendo secuestrado por ella, Zhang Xia llega al hospital en este momento. Zhang Xia todavía está en el hospital y se pregunta dónde han ido los demás durante tanto tiempo. Inesperadamente, se encuentra con Zhang Xia de nuevo. Zhang despierta atado y su pluma espiritual también está sellada. Intenta usar su teléfono para llamar a Yan Qing, pero la señorita Qin llega rápidamente y lo saca del maletero. Lo arroja al suelo y revela que lo ha traído a un templo para acabar con su vida fácilmente. La señorita Qin quiere apoderarse de su pluma espiritual, pero de repente sus ataques son bloqueados por una misteriosa cuenta. Aparece un monje y revela que saben que la señorita Qin está causando problemas, así que ordenó al monje budista que viniera a enfrentarse a ella. Las habilidades marciales de este joven están a un nivel extremadamente alto, haciendo difícil que la señorita Qin pueda compararse. Durante la pelea, la señorita Qin desata a Zhang Xia y le promete no hacerle daño si accede a ayudarla. Pero está cansado de que lo engañen, así que decide animar al monje budista. Sin embargo, antes de acabar con ella, este joven se detiene y deja que la señorita Qin se levante para contraatacar. Pero el monje quiere que no sea indulgente con personas como la señorita Qin. Él continúa atacando,
pero ella usa a Zhang Xia como escudo y lanza un hechizo sobre su mano antes de escapar. El monje usa una de sus cuentas para romper el hechizo del joven. Luego, el monje se presenta como Peter y el joven como Fu. A través del talismán sellador en Zhang Xia, sabe que él posee el pincel de Lai Bai. Zhang Xia se prepara para enfrentarlos, pero Peter explica que no tienen intención de hacerle daño. Por supuesto, él no quiere creerlo. Sin embargo, el monje neutraliza inmediatamente su poder interrumpiendo su recitación de poesía. Él solo quiere aprender más sobre las habilidades de Zhang Xia y discutir algunos asuntos con él, específicamente sobre cómo su pluma pronto formará parte de la apertura de la tumba de plumas de la dinastía Song. El monje revela que la familia de Zai Rong enfrenta problemas de herencia. Durante mucho tiempo, su familia se ha traicionado entre sí y ha causado muchas peleas. El abuelo de Zai Rong fue quien comenzó todo, pero luego desapareció. De repente, aparece alguien, así que Zhu tiene que ir a encargarse de ello, y resulta ser el hermano Yan Qing. Gracias a la llamada telefónica de Zhang Xia antes, su hermano escuchó todo y se apresuró aquí. Peter luego le cuenta a Yan Qing sobre la historia de la pluma que sostiene. De repente, notan que alguien más viene, así que Peter usa magia para ayudar al grupo a esconderse. El que llega es el hombre que atacó la tienda de Zai Rong antes. Trae a alguien aquí para aprovechar la energía yin de este lugar y matar y robar el pincel fácilmente. Pero justo cuando está a punto de actuar, el grupo de Zhang Xia aparece para detenerlo. Se sorprende al encontrarse de nuevo con quien arruinó sus planes antes, justo aquí. Se alegra de poder tomar 2 de las 7 plumas espirituales superiores a la vez. Zhang Xia intenta usar magia para enfrentarse a él, pero no funciona, así que Zhu tiene que salir corriendo a luchar en su lugar. Peter sabe que su nivel no es lo suficientemente alto, y está distraído, por lo que es difícil usar magia. El otro tipo usa magia para luchar contra Zhu, obligando a Peter a intervenir y bloquear el ataque por él. Zhang Xia también se sorprende al saber que ambos no tienen plumas espirituales, pero están en un nivel tan alto. Así que Zhu sigue atacando, y cuando el enemigo usa magia, se retira tras la barrera de Peter. El otro tipo está un poco molesto por esta táctica, así que usa un movimiento extremadamente poderoso para romper la barrera y empujar a Peter hacia atrás. Yan Qing todavía no puede usar la curación, así que Peter tiene que sacar todas sus cuentas para crear un escudo. Aunque reforzado, el miembro de la familia Zhu todavía lo rompe y no deja escapar a nadie. Zhu tiene que salir corriendo para bloquear el ataque y cae. Zhang Xia es atrapada, así que Yan Qing se lanza hacia adelante, pero el otro tipo la patea a un lado. Luego la pone a Zhang Xia en un rincón y se acerca con un cuchillo. La persona que trajo intenta pedir ayuda, pero lo apuñalan primero, luego le toca a Zhang Xia. En este momento, Yan Qing ve que un dedo se ha recuperado. Intenta usarlo para enfrentarse al miembro de la familia Zhu, pero decide salvar a la persona primero. El miembro de la familia Zhu rápidamente toma el bolígrafo del cadáver. Yan Qing intenta correr y empujarlo para curar a Zhang Xia, pero Zhang Xia es empujado a un lado y le agarran la cabeza a Yan Qing. Yan Qing le clava el dedo, pero golpea el estuche del bolígrafo, haciendo que éste salga volando. Zhang Xia se da cuenta de que la habilidad de Yan Qing es revertir el tiempo, no curar o envenenar. El hombre entonces acerca a Zhang Xia y se prepara para atacarlo, pero Zhang Xia se resiste, haciendo que el ataque golpee el bolígrafo. Sorprendentemente, el bolígrafo vuela hacia Zhang Xia y lo penetra. Ahora tiene una nueva habilidad y lanza un dragón contra el atacante. El hombre logra escapar, y el grupo de Zhang Xia, por suerte, sobrevive esta vez. En realidad, Zhang Xia estaba usando el bolígrafo de Lai Bai para engañarlo, ya que aún no sabe cómo usar el nuevo bolígrafo. Le sorprende que alguien se atreva a matar por un bolígrafo y quebrantar la ley hasta ese punto. Peter ve que, efectivamente, las 2 plumas de Zhang Xia se han fusionado. Pero el problema es que a Zhang Xia no le gusta esto porque una persona tras otra lo está atacando. Peter piensa que debería estar contento porque nadie ha absorbido 2 plumas espirituales a la vez. La última persona que hizo esto murió repentinamente. De repente, Yan Qing recuerda que Zai Rong le pidió que le diera algo a Zhang Xia. Claramente indica cómo devolver el bolígrafo sin causar la muerte. Incapaz de entenderlo, Peter lo toma prestado para echar un vistazo y dice que está relacionado con la tumba del bolígrafo. Es posible que necesiten seguirlo para encontrarse con el jefe legítimo de la familia Hua, que solía ser la familia del abuelo de Zai Rong, para entender estas palabras.
Zhang Xia no quiere encontrarse con Zai Rong por miedo a ser engañado de nuevo, así que decide seguir a Peter. Luego se separan. Como hay dos tumbas de bolígrafos, Yanqing y Zhu irán a buscar información sobre un lugar, mientras que Peter y Zhang Xia se encontrarán con el jefe de la familia Gua para preguntar sobre las palabras del papel. Más tarde llegan a un famoso monumento. Pedro revela que este lugar fue establecido por la familia Gua. Conocen a un amigo de Pedro, quien los lleva a reunirse con el jefe del clan. Cuando se encuentran, Zhang Xia se sorprende al saber que Pedro es el hijo del jefe de la familia Gua. Después de examinar la situación de Zhang Xia, el jefe se sorprende al descubrir que es un caso raro de poseer dos plumas en un solo cuerpo. Decide quedarse con Zhang Xia para desarrollar su potencial, pero Zhang Xia se niega. Pedro cree que Zhang Xia solo quiere devolver la pluma de forma segura. Sin embargo, el jefe los ata a ambos. Considerando a Zhang Xia un caso excepcional, no quiere dejar que caiga en manos de nadie más, sino que desea mantenerlo para que se desarrolle para la familia Gua. El tío que trajo a Peter aquí antes piensa que, en lugar de preocuparse por estas plumas espirituales, sería mejor deshacerse de ellas y concentrarse en ganar dinero. A causa de estas plumas espirituales, uno de los hijos del jefe se hizo monje, y el destino del otro es desconocido. Pero el jefe obstinadamente quiere seguir las instrucciones ancestrales. El tío sigue pensando que Zhang Xia es ahora un objetivo para muchas facciones, por lo que es mejor dejarlo marchar para evitar afectar a la familia Gua. El jefe entonces regresa para liberarlos a ambos, diciendo que deben resolver sus propios problemas. Quiere disculparse mostrándole a Zhang Xia cómo usar la nueva pluma. Esta pluma tiene la capacidad de predecir el futuro. Si Zhang Xia se pierde, debería usarla. Zhang Xia la prueba y ve que deja caer una pluma. Esta pluma consume la fuerza vital del dueño cuando se usa, así que debería evitar usarla en exceso. Luego se da cuenta de que la pluma reescribe el poema que Xiaorong le dio. La pluma le muestra la dirección, pero él mismo debe decidir qué hacer. Zhang Xia siente que es un desperdicio de vida sin obtener nada útil. Pero Peter piensa que, dado que la pluma lo escribió de esta manera, la decisión de Zhang Xia de devolver la pluma es correcta, pero aún no sabe cómo hacerlo. De repente, el jefe del clan sufre una convulsión y muere. Pedro se da cuenta de que la pluma que tenía su padre en el cuerpo ha desaparecido, y que realmente ha muerto. De repente, una sirvienta ve esto y malinterpreta que ellos mataron al jefe, así que huye gritando. Pedro se da cuenta de que les han tendido una trampa. Cuando llegan los demás, no encuentran a Pedro ni a Zhang Xia en ninguna parte, así que bloquean toda la zona. Zhang Xia y Pedro han llegado ya a la sala ancestral. Pedro viene aquí tanto para mirar el altar ancestral por última vez como para guiar a Zhang Xia a un pasaje secreto. Pedro abrió un pasaje secreto que conducía a un túnel bajo la mansión. Él llevó a Zhang Xia al almacén de plumas espirituales, donde se guardaban todas las plumas espirituales sin dueño encontradas por la familia Gua. Este lugar solo era accesible con el permiso del líder del clan. Planeaban esconderse allí temporalmente para encontrar una forma de escapar. La señorita Qin se había colado una vez aquí para robar una pluma y escapó sin que nadie lo supiera, así que sospechó que podría haber una salida desconocida. Zhang Xia encontró un interruptor y ayudó a ambos a entrar. Adentro, había muchos caracteres, y de repente la luz de Zhang Xia brilló sobre dos plumas, haciendo que dos fantasmas salieran corriendo. Estas dos plumas reaccionaron a la luz, así que deben ser sensores antirrobo. Peter sabía que estos seres eran sensibles al sonido, así que Zhang Xia creó un sonido de campana fuerte para neutralizarlos y atacó para convertirlos de nuevo en plumas. Sacó la punta del bolígrafo y le preguntó a Peter qué opinaba de su movimiento. Peter de repente se dio cuenta de algo en sus palabras y comenzó a reorganizar los caracteres, descubriendo que había otra salida. Luego intentó empujar una mesa de piedra y encontró un pasadizo debajo. Llegaron al almacén de bolígrafos, y Zhang Xia pensó que Peter debería llevarse uno, pero se preguntó por qué Peter querría uno si quería renunciar. Luego descubrieron marcas de espadas, lo que indicaba que había habido una batalla allí. Parecía que ella había intentado escapar y había usado una espada para encontrar una salida. Las marcas de espada estaban concentradas en esta pared, así que Zhang Xia usó magia para romperla, revelando una ruta de escape. Ambos usaron este camino para escapar. Zhang Xia iría a reagruparse con el equipo de Yanqing, mientras que Peter investigaría la muerte de su padre. Se separaron aquí. Zhang Xia luego se reunió con el grupo de Yanqing y pasó la noche allí.
Zhang Xia intentó usar su habilidad de profecía para encontrar una manera de devolver el bolígrafo, pero no aparecieron caracteres. Cuando pensó en Zai Rong, Yanqing le sugirió que no debería pensar demasiado en las mujeres, ya que Lizu estaban allí para ayudarlo. Decidieron ocultar a Zhu lo que había sucedido con Peter. Mientras tanto, algunos extraños se fijaron en Zhang Xia tan pronto como lo vieron sosteniendo el bolígrafo de la profecía. A la mañana siguiente, el grupo de Zhang Xia llegó a un templo con una tumba llamada la tumba del pincel. Al llegar, Zhang Xia sintió un dolor de cabeza repentino y vio la imagen de un demonio. De repente, alguien apareció y atacó, atrayendo azulejos. Una chica apareció atacando a Zhang Xia, y una tercera persona se presentó diciendo que buscaban a alguien con el apellido Zhang. Pero Yanqing dijo que el apellido de Zhang Xia era La, y de repente quedó atrapado en una barrera y se convirtió en un pincel espiritual. Esta persona había engañado a Yanqing para que revelara el apellido de Zhang Xia para atraparlo. Para salir, tenía que ganar un concurso de poesía contra esta persona. Mientras tanto, Zhang Xia era constantemente atacado con dagas voladoras afuera. La chica podía encontrarlo donde quiera que se escondiera, y su poder incluso podía romper piedras. Él creó una espada y cargó, pero se rompió al bloquear un ataque. Creó una armadura, pero solo resistió 2 dagas voladoras antes de romperse. Así que creó niebla para oscurecer la visión, pero ella usó magia de pincel espiritual para localizarlo y cargar. Intentó contraatacar, pero ella lo pateó hacia atrás. Usó magia para invocar un dragón para escapar volando, pero ella lanzó una lanza que partió al dragón por la mitad, haciéndolo caer. Se dio cuenta de que su pincel tenía la capacidad de agrandar objetos. Mientras tanto, Yanqing usó sus habilidades de rap para contrarrestar a la otra persona, dejándolo aturdido en su propia barrera. Zhang Xia intentó crear una espada para defenderse cuando, de repente, golpeó la tumba de la pluma, liberando al demonio que Zhang Xia había visto cuando llegaron. El demonio atacó inmediatamente y se dirigió a la chica. La pluma de la profecía se liberó repentinamente e instintivamente tiró de Zhang Xia para salvar a la chica que lanzaba dagas. Ella no le mostró gratitud, sino que le abofeteó, dejándolo confundido sobre por qué las buenas acciones eran castigadas. Pero de repente miró la pluma de la profecía con lágrimas en los ojos. El hombre con gafas llegó para alejar a la chica y huir, mientras que Zhang Xia y Yanqing también querían correr para encontrar a Zhu. El grupo intentó huir, pero fue perseguido por cabezas de demonio, y después de una vuelta, regresaron a donde estaba el demonio. Al darse cuenta de que no podían escapar porque las cabezas de demonio los perseguirían de vuelta aquí, el grupo tuvo que esconderse en un rincón para pensar en un plan. El hermano con gafas decidió cooperar con Zhang Xia y transferir el poder de su pluma a la pluma profética de Zhang Xia. La chica le había enseñado a Yanqing cómo transferir el poder también, y hasta ahora, todavía no sabían que esta pluma tenía habilidades además de la profecía. De repente, el demonio comenzó a absorber toda la energía de resentimiento alrededor y se transformó en un fantasma monje. El hombre con gafas reconoció a este monje. Hace mucho tiempo, a este monje se le había confiado un libro escrito por un maestro zen. El emperador Taizong le había pedido repetidamente el libro al monje, pero él lo había ocultado y mentido diciendo que había sido destruido en la guerra. Poco después, un erudito llegó al templo, y el erudito y el monje rápidamente se hicieron amigos íntimos. Confió en el erudito y sacó el libro, solo para que se lo robara el erudito, quien había sido enviado por el emperador Taizong. El monje albergaba resentimiento y se convirtió en un fantasma, pero incluso sabiendo esto ahora, todavía no podían aguantar mucho más. De repente, Yanqing notó que la pluma de la profecía apuntaba directamente a la tumba de la pluma, así que se les ocurrió la idea de destruir la tumba de la pluma para ver si eso cambiaba algo. Y la única persona que podía hacer eso ahora era la chica que lanzaba dagas. El grupo entonces tuvo que salir corriendo para bloquear todo el camino hacia la tumba de la pluma. Yanqing los seguiría desde atrás y los restauraría lo más posible. Zhang Xia, Yanqing y la chica avanzaron entonces, con Yanqing usando constantemente la restauración. Cuando solo le quedaba un uso, decidió usarlo en la chica para ayudarla a tener la fuerza suficiente para romper la tumba de la pluma. Pero la energía yin seguía allí porque la urna del monje no había sido destruida. Ella tuvo que disculparse por la ofensa y le arrojó una daga, haciendo que la energía yin estallara. El espíritu resentido del monje seguía allí, pero muchos pilares de luz comenzaron a brillar y luego volaron hacia un lago cercano. Un pincel espiritual voló desde abajo, y el pincel de Lai Bai se liberó repentinamente y voló hacia arriba,
atrayéndose al pincel de arriba. El pincel escribió un poema y comenzó a iluminar al monje. Pudo dejar ir su resentimiento y trascender. En ese momento, el abuelo de Xiarong llegó para llevarse el nuevo pincel. Xiarong había venido y le había dicho a Zhang Xia que su abuelo lo había planeado intencionalmente para que viniera aquí porque solo su pincel Lai Bai podía atraer al otro pincel. Se dio cuenta de que lo habían engañado de nuevo, y el anciano le dijo que debía guardar bien el bolígrafo de Lai Bai para lograr grandes cosas en el futuro. Cuando Xiarong fue a ayudar a Zhang Xia, simplemente la despidieron. Dijo que nunca más volvería a creer nada de ella ni de su abuelo. Xiarong no tuvo más remedio que irse, y el hombre de traje de la familia Yash, Chengin, también llegó corriendo. Había sido congelado afuera por el abuelo de Xiarong y ahora tenía la intención de acabar con Yanqing y Zhang Xia para conseguir el bolígrafo. Pero ya no tenían tubos para guardar los bolígrafos, así que bien podrían llevar ambos de vuelta a la familia Yash. Al regresar, la chica y Chengin estaban frustrados porque el líder del clan todavía no les había permitido matar a Zhang Xia y Yanqing para obtener el bolígrafo. Chengin no quería dejar vivir a Zhang Xia y Yanqing por miedo a revelar el secreto de que había intentado matar a alguien para obtener el bolígrafo en el templo anteriormente, así que planeó matarlos para silenciarlos. Pero al llegar, descubrió que la chica que usaba dagas voladoras, Sihyu, ya los había matado a ambos. Lo que Sihyu acababa de hacer fue vengar a su maestra, quien había sido asesinada por Chengin antes. Después de una conversación, Sihyu notó algo extraño en las palabras de Chengin, de lo cual reveló que él fue quien asesinó a la maestra de Sihyu. Zhang Xia y Yanqing también se pusieron de pie porque la escena que acababa de ocurrir fue preparada por él para hacer que Chengin confesara su crimen. Antes, cuando estaba atado, Zhang Xia había revelado la verdad sobre Chengin, pero nadie le creyó, así que tuvo que sacar el bolígrafo profético para señalarlo. El bolígrafo dijo que tenía que morir, así que se ideó este plan. Al ser interrogado, Chengin fue obligado por el mayordomo a sacar su bolígrafo, lo que le causaría daño mental y lo haría revelar información. Pero aún se negaba obstinadamente a confesar, y entonces, de repente, sus ojos se pusieron rojos y murió. Yanqing intentó usar su poder para salvarlo, pero fracasó. El mayordomo se dio cuenta de que alguien había colocado un sello para evitar que esta persona revelara al cerebro detrás de todo, y el sello era tan fuerte que incluso el poder de Yanqing era inútil. Al regresar, Sihyu le pidió perdón por el malentendido y también le agradeció por haberla salvado en la tumba de la pluma. El mayordomo entonces quiso llevar a Zhang Xia a reunirse con el líder del clan de la familia Zhu. Al llegar, se sorprendió de que esta persona fuera bastante joven, lo que explicaba por qué su mentira anterior ante la señorita Qin había sido expuesta. Invitó a Zhang Xia a sentarse y hablar. Zhang Xia fue directo al grano, diciendo que quería devolver la pluma, pero el líder del clan no sabía exactamente cómo. Así que solo pudo decirle a Zhang Xia que fuera a la tumba de la pluma restante y probara suerte. Sin embargo, le advirtió a Zhang Xia que tuviera cuidado con una facción llamada Quantuan Pen, pero en realidad eran usuarios de plumas de tumba corruptos que usaban un método de entrenamiento de plumas con personas vivas. Este método falló y provocó que las personas utilizadas para el entrenamiento de plumas se convirtieran en fantasmas y sirvieran a quienes los entrenaron. Las familias Waizu habían cooperado una vez para luchar contra estas personas, pero no pudieron eliminarlas a todas, y sospechaba que la disrupción de la familia Hua por parte del abuelo de Zai Rong estaba relacionada con este Quantuan Pen. Nadie sabía si tenían más planes siniestros. Mientras tanto, el señor Hua vio que Zai Rong todavía estaba enojada con él. Reveló que no le quedaba mucho tiempo de vida y prometió que en el futuro no crearía ningún plan para dañar a Zhang Xia. También dijo que si él falleciera, ella aún debería vivir bien. En los días siguientes, Zhang Xia y Yanqing fueron invitados a quedarse en casa de la familia Zhu como huéspedes. Durante el día, Sihyu los llevó a hacer turismo, jugó al golf con ellos, e incluso comieron en la misma mesa que el líder del clan. Sin embargo, aunque vivían cómodamente, ambos se sentían incómodos, como si estuvieran en arresto domiciliario. Cuando quisieron regresar al cibercafé, se lo impidieron. De repente, esa noche, Peter envió un mensaje diciendo que tenía una pista para recuperar el bolígrafo y acordó reunirse con Zhang Xia, indicándole que abandonara la casa de la familia Zhu pronto. Sihyu escuchó esto y decidió ayudarlo porque otros comerciantes también se dirigían al lugar donde Peter se reuniría con Zhang Xia.
Ella quería ir allí para enfrentarse a ellos, así que decidió ayudarlos a ambos a escapar. Los llevó a una puerta trasera que estaba menos vigilada, pero había un chef apostado allí. Él los dejó salir a los tres, pero inmediatamente regresaron todos adentro. Lo intentaron de nuevo, pero fueron teletransportados continuamente, así que se dieron cuenta de que el viejo chef les estaba jugando una broma. Yanqing se abalanzó para golpearlo, pero golpeó la pared en su lugar. Se dieron cuenta de que cada vez que el chef golpeaba el suelo con el pie, podía teletransportar a las personas que estaban a su alcance a un ángulo de 180 grados, así que los tres decidieron separarse en tres direcciones. El chef golpeó el suelo con el pie y los movió a una posición de 90 grados, pero justo cuando se dio cuenta de que faltaba una persona, Yanqing lo golpeó en la nuca porque él se había quedado quieto y no había sido teletransportado. Luego tomaron un tren hasta el lugar y un taxi hasta el punto de encuentro. De repente, llamaron del hospital para informar que Peter estaba en cuidados de emergencia, y el taxista tenía un pedido próximo en el punto de encuentro que habían establecido anteriormente, así que Shiyu y Yanqing decidieron ir al punto de encuentro a explorar, mientras que Zhang Xia fue al hospital a ver cómo estaba Peter. Más tarde se encontró con Peter en el hospital. Al recobrar el conocimiento, Peter reveló su proceso de investigación y descubrió que su tío fue quien planeó asesinar a su padre para apoderarse del clan. Tras una investigación más profunda, descubrió que la familia Zhu también estaba involucrada y colaboraba con un tercero. Sin embargo, Zhang Xia sabía que los miembros de la familia Zhu que Peter mencionó eran traidores, y cuando Peter fue al punto de encuentro a investigar, desafortunadamente le tendieron una emboscada y resultó gravemente herido. Los que le tendieron la emboscada tenían mucha fuerza, así que Zhang Xia estaba preocupado por Shiyu y Yanqing. Por otro lado, ya habían visto que todas las personas enviadas por la familia Zhu para acabar con los traidores habían muerto allí. Shiyu estaba decidida a vengar a sus compañeros del clan, así que Shi y Yanqing entraron más profundamente. Zhang Xia había llamado a Yanqing para advertirle, pero él estaba demasiado ocupado corriendo como para notar su teléfono, lo que hizo que Zhang Xia se preocupara de que estuvieran a punto de meterse demasiado. Los dos ahora estaban escondidos en un rincón y vieron al mayordomo y al hombre con gafas encontrarse con dos traidores de la familia Zhu, el que usó el pincel de 5 colores antes y otra persona relacionada con todos los traidores de la familia Zhu. Estos dos querían que el mayordomo se uniera a ellos, pero él se negó rotundamente. Zhang Xia le había preguntado a Peter sobre el peligroso poder que tenían los traidores, y él dijo que era un monstruo. Yanqing se dio cuenta ahora de que este monstruo era Zheng. El usuario del bolígrafo de 5 colores sintió miedo cuando el mayordomo comenzó a atacar. Dejó que Zheng cargara para atacar, pero el mayordomo lo arrojó a un rincón. Después de eso, el mayordomo usó su poder para inmovilizar a Zheng y lo lanzó al cielo antes de estrellarlo contra el suelo. Mientras luchaba, también intentó ver quién controlaba a Zheng. Encontró el hilo que conducía al usuario del bolígrafo de 5 colores, así que se abalanzó sobre él, pero el hombre hizo que Zheng regresara para bloquear el ataque. Shiyu quería salir, pero Yanqing la detuvo y le aconsejó que tuviera un plan claro antes de hacerlo. El usuario del bolígrafo de 5 colores expuso deliberadamente una debilidad para atraer al mayordomo. En ese momento, le inyectó más magia a Zheng, causando que mutara aún más. El mayordomo aún logró repeler a Zheng con un solo movimiento, pero el hombre que lo acompañaba usó su habilidad para convertirse en un fantasma y atacar al mayordomo. Shiyu y Yanqing se vieron obligados a rebelarse para lidiar con la situación. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzar al mayordomo, el usuario del bolígrafo de 5 colores ya lo había tomado como rehén para amenazarlos a ambos y detenerlos. Shiyu usó el poder de su bolígrafo para crear un sonido ensordecedor, y Yanqing aprovechó la oportunidad para golpear al usuario del bolígrafo de 5 colores, haciéndolo toser sangre e intentando curar al mayordomo. Pero Zheng lo empujó y mientras Shiyu tenía que lidiar con el usuario del bolígrafo fantasma, Shi y Yanqing pronto fueron superados. Aunque Yanqing tenía habilidades curativas, solo le bastaban para huir. Sin embargo, logró curar al mayordomo y a Shiyu, y al mismo tiempo, Zhang Xia también había llegado. Reconoció al usuario del pincel fantasma como el señor Li. La persona sobre la que el señor Hua lo había engañado era el antiguo líder del clan de la familia Zhu. Sabía que el señor Hua debía estar por aquí cerca. También estaba enojado porque habían involucrado a una persona común como Zheng en este asunto. Justo cuando estaba a punto de luchar,
el señor Li usó magia para dejar inconscientes a las 3 personas que estaban con él. Reveló que había lanzado un hechizo que hacía que los 3 perdieran gradualmente su fuerza vital. Ahora, a menos que Zhang Xia entregara las 2 plumas, estos 3 morirían. Zhang Xia no sabía cómo devolver las plumas, así que el señor Li le mostró el camino, diciendo que este lugar solía ser una tumba para devolver plumas, pero fue destruida en la guerra. Sin embargo, la persona que creó esta tumba para devolver plumas había dibujado 4 dragones para proteger este lugar. Estos 4 dragones eran los 4 pilares de piedra azul detrás de ese palacio. Tenía que ir y dibujarles ojos para reabrir la tumba de las plumas. Zhang Xia no estaba seguro de si perdonaría a los otros 3 después de obtener las plumas, pero ahora no tenía otra opción. Cuando estaba a punto de irse, el usuario de la pluma de 5 colores intentó dañar los 3 cuerpos inconscientes, así que Zhang Xia regresó, pero fue golpeado brutalmente por él. No pudo contraatacar, así que el hombre pensó que era patético por ser engañado por una persona tras otra. Zhang Xia no podía actuar impulsivamente y dañar a las 3 personas inconscientes, así que tuvo que ir con ellos a los 4 pilares de piedra. Luego tuvo que dibujar ojos en los 4 y liberar con éxito a los 4 dragones. Entonces crearon una formación y formaron una puerta. Zhang Xia entró y llegó a un reino celestial. El grupo de afuera pensó que seguramente moriría allí, y cuando eso sucediera, solo tendrían que entrar y tomar los pinceles, luego lidiar con los 3 de afuera para tomar sus pinceles también. Mientras tanto, Zhang Xia estaba rodeado por los 4 dragones, pero un monje de alto rango salió a recibirlo. Dijo que era Huaishu, quien creó la tumba de los pinceles, y que no era Huaishu, así como Zhang Xia era Lai Bai y no Lai Bai. La razón por la que no se consideraba Huaishu era que simplemente era un alma que residía en este lugar. Lo llevó a Zhang Xia adentro y le ofreció una taza de agua. Cuando la bebió, todas sus heridas sanaron. Zhang Xia supo que los 2 de afuera lo habían engañado para que viniera aquí a lidiar con los 4 dragones por ellos. Pero estos 4 dragones habían estado guardando este lugar durante mucho tiempo, y él era el único al que el monje y los 4 dragones permitían entrar. Quería pedirle al monje un tercer pincel para enfrentarlos y salvar a la gente, pero el monje pensó que incluso con 2 pinceles corporales, no estaba estable. Aún así, él pedía un tercero. Sin embargo, Zhang Xia estaba dispuesto a arriesgar su vida con tal de poder salvar a las 3 personas de afuera. Pero el monje reveló que no había pinceles espirituales allí. Había sido libre toda su vida, y cuando estaba a punto de morir, el amo del sepulcro de las plumas vino a buscarlo y forzarlo a cultivar su espíritu en un pincel. Pero él se negó y envió su alma aquí. Zhang Xia se dio cuenta de que este era solo un lugar para que el monje descansara en paz, no una verdadera tumba de pinceles. Notó que los poemas de Li Bai también estaban reescritos aquí. Si pudiera entender los poemas, comprendería el verdadero poder del pincel de Li Bai, así que pidió ayuda a Huaishu. Afuera, el usuario del pincel de 5 colores se estaba aburriendo y quería divertirse un poco con 11 Yu, pero Yan Qing lo pateó. De hecho, antes, Zhang Xia le había dado el rosario de Pedro a Yan Qing como un amuleto protector. Sabía la diferencia entre él y sus oponentes, así que decidió dárselo a Yan Qing porque tenía la capacidad de cambiar la situación. Rápidamente curó a los otros 2 y ganó tiempo para Zhang Xia dentro. Huaishu tenía una forma de ayudar a alcanzar el verdadero poder del pincel de Li Bai, que era fusionarse con el cuerpo de Zhang Xia y transmitirle su conocimiento. Sin embargo, si desaparecía, esta ilusión se desvanecería junto con la oportunidad de que Zhang Xia devolviera el pincel con seguridad. Ahora mismo, Zhang Xia tenía 2 caminos, luchar contra los 2 de afuera o tener la oportunidad de liberarse con seguridad del pincel espiritual. Pero Zhang Xia era un adulto, y los adultos no eligen, toman ambos. Afuera, los 3 se habían separado para luchar. 11 Yu se enfrentó a Zange, Yan Qing luchó contra el señor Li, y el mayordomo se ocupó del usuario del pincel de 5 colores. El mayordomo tenía una clara ventaja cuando confinó al usuario del pincel de 5 colores para luchar. Sin embargo, Yan Qing estaba en desventaja contra el señor Li. Se vio obligado a arrojarle tierra a la cara, pero el señor Li se puso una máscara de fantasma y se abalanzó para atacarlo. Yan Qing recibió un golpe en un brazo y se vio afectado por la energía fantasma. Cuando el señor Li apuntó entonces al mayordomo, Yan Qing intervino para protegerlo. El grupo tuvo que reunirse de nuevo. Pero Zhang Xia había salido de la ilusión.
El señor Li se dio cuenta de que había olvidado la relación entre Huaisu y Lai Bai, así que se abalanzó a atacar antes de que Zhang Xia pudiera moverse. Sin embargo, Zhang Xia ya había comenzado a recitar poesía y creó a Lai Bai. Lai Bai trajo el bolígrafo y los tres oponentes fueron rechazados. Zheng Ge fue controlado por Lai Bai y luego cayó inconsciente. Los otros dos atacaron juntos, pero Lai Bai dibujó un dragón que bloqueó todos sus movimientos y contraatacó. Zhang Xia luego escribió un poema que los rodeó a ambos y atacó. Ahora necesitaría su conocimiento para luchar, y en algún momento, ayudaría a Yan Qing a aumentar su habilidad para revertir el tiempo y traer a Huaisu para que le ayudara a devolver el bolígrafo. Vio que sus amigos estaban a salvo. Yan Qing acababa de recuperar un dedo, así que lo usó inmediatamente. Zhang Xia luego interrogó al señor Li sobre su maestro. No podía hablar porque moriría, pero de repente comenzó a mostrar síntomas similares a los del líder de la familia Hua antes de su muerte. El usuario del bolígrafo de 5 colores aprovechó la oportunidad para huir, mientras que el señor Li solo logró pronunciar el nombre de Amtruong. Zhang Xia recordó haber escuchado a su profesor de chino decir esto cuando visitó a Zheng en el hospital. Entonces sospechó que todo había sido planeado por su profesor desde el principio, y decirle que encontrara el bolígrafo fue el primer paso de ese plan. Esto concluye la primera parte de la película.